Capítulo 6. Claudio se comunicó por radio con el siguiente campamento del Ibama que se encontraba por el río. Los dos recolectores de tortugas que allí había, fueron informados de nuestra presencia y aguardaban por nosotros. Eran un hombre de unos 45 años, Mauricio, y Junior, un muchacho de aproximadamente 20. El mapa nos predecía 2 días más de remar por la selva y acampar en medio de la jungla, antes de llegar al lugar, y eso fue lo que hicimos. Al contrario de lo que cualquiera pensaría, viajar en kayak por la selva, había dejado de ser una vida de aventura y se había convertido en algo monótono. Solo cuando dábamos con personas sucedían cosas diferentes. Llegamos la mañana del tercer día. A la tarde Javier y Junior fueron a pescar y trajeron unas cuantas pirañas que fueron bien utilizadas en la cena. Mauricio cocinó las pirañas con arroz y porotos negros. La piraña es muy sabrosa de comer, pero tiene muchas espinas que hacen difícil saborearlas. A la noche, Junior se fue a dormir a su casa distante algunas horas de lancha, por lo que se consumió el poco combustible que les quedaba. A la mañana vinieron visitas. 3 hombres y algunos niños conocidos de Mauricio, a su paso por el lugar se detuvieron a saludar. A uno de ellos le decían el cacique por tener cierta autoridad en la comunidad nativa de donde provenían. Otro no era nada simpático y me lanzó una serie de miradas desafiantes sin motivo alguno. Necesitábamos encender fuego para preparar café. Corté algo de leña con el hacha. Este hombre me interrumpió para explicarme que como yo lo hacía era incorrecto y enseñarme la manera acertada de hacerlo. Realmente tenía razón en lo que decía, su método era más efectivo que el mío, pero mi modo era más divertido y yo tengo como costumbre encontrarle la diversión a todo. Al fin de cuentas era solo un poco de leña para calentar un poco de agua. Realmente su evidente intención era hacerse ver más hábil que yo. Yo le escuché como si estuviera aprendiendo algo muy importante y su complejo de inferioridad quedó aplacado. Llovió un par de días con sus noches lo que nos quitó las ganas de remar por lo que estuvimos allí más tiempo de lo esperado, pero esos días fueron utilizados en coser la carpa y nuestras deterioradas ropas. Volvimos a colaborar como voluntarios con el Ibama. Esta vez ya teníamos experiencia y era más divertido, pues los nacimientos de tortuguitas eran más frecuentes. También construimos algunas de las jaulas que albergarían a las tortugas nacidas en sus primeros días. El hombre era muy hábil fabricando cestos con hojas de palmera los cuales utilizábamos para recolectar las tortuguitas recién nacidas. Todas las mañanas y las tardes recorríamos la playa en busca de tortugas recién nacidas. Encontramos algunos nidos que lamentablemente habían sido depredados por los buitres. Nosotros los humanos tendemos a tomar partido por el animal que nos parece más bonito o nos inspira mayor ternura, pero en la naturaleza la realidad es diferente. El animal más fuerte se come al más débil y todos tienen el mismo derecho a vivir, aunque no siempre la misma suerte. Una de las experiencias más inolvidables de mi vida fue ver cómo una tortuguita rompía el cascarón mientras yo sostenía el huevo en mi mano. Primero lo rasgó, desprendió un pedazo muy pequeño de cáscara y asomó un ojo. Escondió su ojo, rompió otro trocito de cáscara y asomó su cara. Parecía no convencerse de la idea de abandonar su cáscara pues otra vez escondió su cara. Pasaron un par de minutos para que volviera a romper otro trozo de cáscara haciendo, ahora sí, un agujero más grande por donde sacó su cabeza primero y luego, muy lentamente, una pata delantera y enseguida la otra, para expulsarse con sus extremidades fuera del cascarón. La apoya en el suelo para que terminara su labor de salir a la vida y comenzara a caminar hacia el agua. Pero tan pronto inició su carrera hacia el río detuve su marcha para reunirlas con sus hermanas dentro de la canasta con la cual se hacía la recolección. Ver nacer una tortuga es un verdadero poema de vida. Se le informó a Junior por radio que su esposa estaba enferma. Había contraído malaria, algo bastante común en la zona, propagada por el mosquito Anopheles al picar. Un barco de pesca pasó por el río y el muchacho le pidió a sus tripulantes que le den un poco de combustible para hacer funcionar la única lancha que tenían. Tomó la lancha y se fue a su casa, abandonando a su compañero con toda la responsabilidad y el trabajo y dejándolo sin medio de locomoción para recorrer las playas.
En los días que estuvimos con él recorríamos las playas todas las mañanas en nuestros kayaks. De lo contrario el hombre solo hubiera cumplido su misión si algún pescador samaritano pasara por el lugar. Esa noche todos y cada uno por separado tuvimos una misma sensación cuando nos acostamos a dormir. La construcción hecha de troncos tenía 2 niveles separados por algunos escalones y ambas elevadas sobre la tierra. Javier estaba dentro de una carpa para 2 personas, sobre la tierra por debajo del piso del nivel más alto, donde Fernando y yo estábamos, dormiríamos dentro de otra carpa para 4 personas. El cometido de las carpas solo era el de evitar los mosquitos. El hombre dormía en su hamaca en el primer nivel, cubierto totalmente por una red antimosquitos que se cuelga sobre la hamaca de un extremo al otro. Fernando y yo presentimos que alguien o algo estaba afuera. Era algo extraño y difícil de explicar. En algún momento se escuchó un ruido muy tenue. Era difícil decir que fueran pasos, como quien se moviera lo hiciera con un máximo de sigilo y nada indicaba que alguien estuviera ahí, pero en el aire se intuía una presencia. Parecía como si un fantasma estuviera en el lugar. Alumbramos con la linterna en derredor y todo se veía tranquilo y normal. Salí de la carpa y de la casa sin paredes y me dirigí a inspeccionar nuestros kayaks. Tuvimos la idea de que quienes habían estado en la mañana, hubieran venido escondidos en la oscuridad de la noche a robarnos los kayaks. Esa gente no parecía ser de confiar, sin embargo todo estaba calmo, menos nosotros. El hombre, que parecía dormir en su hamaca, a la mañana nos contó que estuvo muy atento a cómo yo recorría todo el lugar. Javier, que creímos dormido en su carpa, estuvo largo tiempo sentado sobre su sobre de dormir, en medio de la carpa, temeroso de algo que no sabíamos qué era. Esa noche nos fue muy difícil dormir a todos. La experiencia vivida fue muy inusual. Al otro día, el dueño de casa nos dijo que un jaguar estuvo rondando. Realmente no sé en qué basó su afirmación, nunca vimos ninguna huella o escuchado sonido que pudiera dar a entender que un jaguar estaba cerca. Supongo que su mayor experiencia en la selva le hacía saber del felino. Cuando nos estábamos preparando para partir y continuar nuestro viaje, Javier nos comunicó que había decidido quedarse allí. Sus razones fueron que sus días de licencia en su trabajo estaban por finalizar y de seguir recorriendo el río, nos seguiríamos alejando de Montevideo, lo que haría más difícil y tardío el retorno, cosa que era muy cierta. Él se quedaría trabajando como voluntario con aquel hombre funcionario del IBAMA a quien su compañero había abandonado dejándolo sin embarcación. Ahora recorrería en las playas todas las mañanas en el kayak de Javier y luego se lo vendería para pagarse el pasaje de regreso a Montevideo con el dinero. Fernando y yo, aún remaríamos unos 1000 kilómetros más por el río, lo que nos tomaría otros 2 meses. La sorpresa de su decisión fue muy grande. Particularmente, yo hubiera querido terminar el viaje como lo habíamos iniciado, todos juntos por un fin común desde el comienzo. Dividimos las pertenencias que teníamos en común antes de continuar viaje. Javier se quedó con el único termo que teníamos, que era suyo, por lo cual ya no podíamos llevar café caliente para disfrutar durante cualquier momento del viaje dejando de remar unos minutos. Después de un temprano almuerzo de arroz con cebolla preparado por Javier, partimos Fernando y yo una vez más a remar por el río. Algunos kilómetros más adelante encontramos un rancho despoblado donde solo nos pudimos hacer de algunos limones y bananas. Las oportunidades de conseguir comida nunca eran desaprovechadas porque aunque no tuviéramos hambre en el momento, nunca sabíamos cuándo se nos acabaría la comida. A la tarde llegamos a un pequeño rancherío llamado La Cruz. Allí habitaban pocas familias igual que en tantas localidades por la margen del río. Había niños, algunos jóvenes, y una mujer a quien llamaban la vieja por ser la de mayor edad del lugar, si bien solo tenía 49 años. La dura vida de esa región envejece mucho el cuerpo humano y su aspecto era el de una señora bastante más mayor. Los niños quisieron que les mostráramos nuestras cámaras de fotos y que les tomáramos fotografías. Uno de ellos nos dijo, a mí me sacas 2 fotos porque yo soy el Choco. En el lunfardo boliviano, Choco significa rubio. Los cabellos oscuros son mucho más frecuentes en la región que los cabellos claros, lo cual no es extraño teniendo en cuenta el origen de la población y las leyes de Mendel sobre herencia genética.
Este principito estaba muy orgulloso de sus cabellos dorados. Estuvimos unos cuantos minutos conversando con Rubén, hijo de la vieja. Él nos mostró un instrumento que era usado para cazar jaguares. Era similar a un pequeño tambor, pero en este caso el cuerpo del tambor era un gran mate o porongo, con tamaño suficiente como para poder meter la mano dentro. En el extremo por el cual el mate se une a la planta, se le hace un orificio por el cual se introduce la mano. El extremo opuesto, el de mayor tamaño, se le hace otra abertura de unos 15 centímetros y se lo cubre con un pedazo de cuero crudo y mojado. El cuero al secarse encoge queda tenso. En el centro del cuero se fija un extremo de un palillo de bambú. Frotando el palillo se obtiene un sonido, similar al producido por el jaguar. Nótese que este instrumento es similar al de un instrumento musical muy utilizado por las escolas do samba en Brasil, la cuica. La cuica es un instrumento musical membranófono de fricción, pues se la hace sonar tirando y empujando el palillo de bambú con un paño mojado mientras se presiona el parche con los dedos de la otra mano cerca del centro para regular el sonido. La cuica es de origen africano y fue llevada al Brasil por esclavos, tal vez bantúes. Otro instrumento similar, el llamado rugido de león, fue utilizado originalmente en África para la caza del león. El sonido que se produce puede ser muy parecido al rugido de la hembra, atrayéndose así al macho. Tal vez no sea casualidad que la escola do samba más popular en Montevideo se llame Bafo da Onça, aliento de tigre, ya que su música utiliza mucho este instrumento. La versión mexicana de este instrumento de cacería sustituye el palillo de bambú por una cuerda de cerda de caballo trenzado. Personalmente dudo de la efectividad de este instrumento. El oído de los felinos está mucho más desarrollado que el nuestro. Ellos pueden percibir sonidos de hasta 50.000 hercios, mientras que nosotros solo hasta de 20.000 hercios, lo que les permitiría diferenciar el sonido de un semejante al del hecho por un instrumento que intenta imitarlo. Además, no creo que tal instrumento funcione tanto en África con leones como en América con jaguares, pues obviamente ambos felinos no van a rugir en una misma frecuencia de sonido. En tal caso, si un león o un jaguar aparecieran cuando se ejecuta el instrumento, pienso que sería por la curiosidad del felino de averiguar qué produce tal sonido o por el olor del humano que lo ejecuta, que puede representarle un fácil almuerzo. Continuando algunas horas más tarde, llegamos a la vivienda de un hombre que vivía solo acompañado de sus 6 o 7 perros. Tan pronto nos vio acercarnos por el río, salió a nuestro encuentro y nos invitó a hacer un alto y descansar en su propiedad. Evidentemente su invitación era más producto de su soledad que de su bondad. Criaba algunos animales y plantaba algunas verduras, y mayormente comía de lo que pescaba. Su pesca no solo consistía en pescado. También pescaba tortugas usando banana como carnada o yacarés con un gran anzuelo donde ponía una piraña entera como carnada. Nos contó que en promedio capturaba 2 yacarés por semana con los que alimentaba a sus perros. Resultó ser un hombre muy conversador. Nos preguntó de dónde éramos, y al decirle de Uruguay, señalando con su dedo, dijo, «Uruguay queda para allá». Al enterarse de los lugares por donde habíamos estado o a donde nos dirigíamos, añadía, «Brasilia queda para allá, Portobelo queda para allá», y seguía señalando con su dedo índice hacia los lugares que a él le parecía que se hallaban esos sitios, lo cual no siempre coincidía con la realidad. Del mismo modo gracioso nos interrogó sobre quién era nuestro héroe nacional. Cuando obtuvo por respuesta Artigas, continuó diciendo, y Bolívar en Bolivia, y San Martín de Argentina, y continuaba enlazando nombres y lugares que no tenían ninguna relación entre sí, ni en el lugar ni en el tiempo. Entonces hizo una pausa y añadió meditativo, Cristóbal Colón. El descubridor de América no tenía relación alguna con todos los lugares y nombres que él estaba mencionando ni remotamente, pero él de alguna manera dentro de su cabeza la había encontrado. Se llamaba Antonio Mercado. Nos contó ser primo de José Mercado, el campesino que habíamos conocido anteriormente por el río, y esposo de la mujer apodada La Vieja que habíamos visto no muy atrás por el río, en el caserío llamado La Cruz. Llamó mi atención que no vivieran juntos en uno u otro lugar, si ambos presentaban las mismas dificultades. Nos convidó a cenar con él. Tenía tortuga asada, pescado y arroz. La tortuga no era para nada sabrosa, probablemente por la falta de buena preparación.
Siempre escuché decir que el plato de tortuga era algo muy exquisito, pero este en particular estaba lejos de serlo. La tarde transcurrió escuchando todos los disparates que aquel hombre decía, pero entre tanto sin sentido que él hablaba, nos dijo haber sido soldado da borracha soldado de la goma, y como prueba de sus palabras nos mostró documentos oficiales otorgados por el gobierno que lo acreditaban como tal. Hasta ese momento, lo mismo que la mayor parte de la población del planeta, yo ignoraba que hubieran existido los llamados soldados de la goma y la batalla del caucho. Un rincón de la Segunda Guerra Mundial que se peleó lejos del frente europeo asiático, donde miles de brasileros murieron no por balas provenientes del eje Berlín-Roma-Tokio, sino por otro enemigo más silencioso, la selva amazónica. A los aliados se les había bloqueado el abastecimiento por parte de los enemigos y el caucho era uno de los insumos vitales para la fabricación de productos de guerra. El gobierno de los Estados Unidos gestó y propuso al gobierno de Brasil la batalla del caucho, destinada al abastecimiento de goma. Se hizo propaganda de cómo enriquecerse rápidamente, siendo parte de un acto heroico que ayudaría a salvar al mundo de la tiranía nazi. Incluso se contrató a un artista suizo, Jean-Pierre Chablos, para diseñar los afiches que mostraban las maravillas de participar de este acto. Pero las personas no son ilusas y no creyeron aquellas quimeras. El gobierno optó otra medida, previo reclutamiento forzado, se podía elegir entre ir al frente europeo o ser soldado de la goma en el Amazonas. La elección era fácil para quien no quería morir en la guerra, pero la vida sería difícil para quienes no fueran al frente europeo. A modo de comparación podemos decir que se enviaron 20.000 combatientes a Italia de los que murieron 564. De los casi 60.000 soldados de la goma que fueron a trabajar la siringa, cerca de la mitad desaparecieron en la selva amazónica. Muchos de los sobrevivientes, como este hombre, aumentaron en algo el número de población en la selva. Él nos contó cómo se apoderaban de una porción de selva, matando a todos los indios que allí hubieran con armas otorgadas por los norteamericanos. Él era justamente el menos indicado para participar en esas matanzas de nativos. Nos había comentado el haber nacido en una maloca, esas chozas semicirculares donde las tribus indígenas habitan comunitariamente. Ignoro en qué circunstancias vino a ver la luz a la vida en una comunidad indígena. Sus rasgos eran de un hombre blanco caucásico y no de un mestizo caboclo. La noche llegó y nos ofreció quedarnos. Por lo avanzado de la tarde no tenía mucho sentido salir a remar al río, por lo que aceptamos quedarnos. El rancho era mejor que cualquier otro de la zona, este tenía al menos 3 paredes, con la parte abierta hacia el fogón donde se cocinaba. Una vez todos dispuestos a dormir, la insomne noche se puede decir, fue dividida en 3 periodos. El primer tercio de la noche el hombre habló sin parar. Algunas cosas preguntaba y se formaban pequeños diálogos, pero mayormente él los monopolizaba con sus monólogos. Como si su voz no fuera suficiente para poder no conciliar el sueño, se escuchaban sus perros ladrar sin cesar, según él, ladraban al saber de la presencia de un jaguar acechando el ganado. El segundo tercio de la noche, el hombre se puso a escuchar su radio. Escuchaba noticias, canciones y cualquier cosa que se estuviera transmitiendo. Pero no se conformaba con solo escuchar, comentaba en voz alta todo lo que oía, ya fueran noticias o canciones o locutores transmitiendo algún comentario. Yo deseaba con todas mis ganas que se le agotaran las baterías a su radio. Los perros continuaban ladrando. De pronto dejó la radio de lado y cuando pensamos que el suplicio había terminado, tomó su guitarra y pasó la tercera parte de la noche rascándola sin poder tocar una sola nota de armonía. Cantaba desafinadamente acompañado solo por el coro de sus 6 perros que no paraban de ladrar al hipotético jaguar. Fue una larga noche. Nos dormimos solo cuando el sueño ya era insostenible, muy próximo al amanecer. El viejo se levantó antes que nosotros y se fue a revisar sus anzuelos encarnados que había dejado en el río. Nosotros nos levantamos y aprontamos nuestros kayaks para irnos sin demora luego de un desayuno de café con leche, bananas y yuca fritas. Desde la otra orilla y unos cuantos metros hacia adelante el viejo nos llamó a gritos. Había capturado un yacaré y nos decía que fuéramos a verlo. El reptil había mordido el gran anzuelo y quedó atrapado.
Para darle muerte al gran saurio, teníamos que sacarlo del agua jalando de la cuerda de donde se encontraba el anzuelo fuertemente atado. El animal medía aproximadamente un poco menos de 2 metros, y la fuerza que tenía era asombrosa. Tirando de la cuerda los tres juntos, a duras penas podíamos hacerlo avanzar hacia afuera del agua. La fuerza de los cocodrilos y yacarés caminando hacia atrás es imparable. Cuando atrapan alguna presa grande en tamaño en la orilla, caminan hacia atrás no dejándola escapar de sus fauces, y una vez en el agua, esta muere ahogada si no murió a causa de las heridas de su captor, el cual puede moverse más a voluntad en su medio acuático para trozarla y devorarla. Eso fue lo que intentó el yacaré con nosotros en varias ocasiones. El hombre tenía cicatrices en su brazo derecho. Nos contó que tiempo atrás, él había capturado un yacaré en iguales circunstancias y el animal logró morderle un brazo quebrándoselo. Por suerte para el hombre, el yacaré estaba atrapado por un anzuelo que no lo dejaba alejarse hasta el fondo del río. De otro modo, el yacaré hubiera ganado la lucha a muerte que ambos tuvieron. Continuamos alejando al animal del agua, poco a poco, lo suficiente como para poder darle muerte. La idea de matar animales nunca me gustó, pero esta captura no era mía y el animal estaba condenado desde que mordió el anzuelo. Con la idea de matarlo rápido y con menor sufrimiento, me ofrecí a usar mi pistola. Le disparé 2 tiros en la cabeza, primero con una bala normal de plomo pero con punta ahuecada. El reptil no se alteró en lo más mínimo. Fue como si ni siquiera hubiera escuchado el sonido del balazo, por lo que procedí a darle otra bala en la cabeza, cerca del primer orificio de entrada. La segunda bala era similar a un cartucho de escopeta, una pequeña cápsula plástica llena de diminutos perdigones de plomo, que dentro de su cerebro se deben haber esparcido en todas direcciones produciendo un mayor daño. Mi pistola siempre estaba cargada con los 2 tipos de balas de modo tal que se disparan alternadamente uno y otro. Lo mismo que la primera vez, el animal no se dio por enterado de su herida. El hombre, ya impaciente por darle muerte, tomó su hacha y comenzó a cortarle la cabeza a golpes. Solo cuando la cabeza estaba unida al cuerpo por una fina tira de carne, el animal dejó de moverse. Cargamos el animal en el bote y lo trasladamos a la casa. Luego de depositarlo en el suelo de la otra orilla, el animal comenzó a moverse otra vez. Solo algunos segundos y en forma lenta y no peligrosa, pero fue asombroso que se moviera sin cabeza. El hombre nos ofreció que nos lleváramos carne fresca de yacaré para luego comer, pero eso suponía esperar a que el animal fuera trozado y faenado y teníamos deseos de no perder más tiempo en ese lugar. Fernando le pidió que le regalara uno de los 2 caparazones de tortuga que tenía, las cuales usaban sus perros como plato de comida. Plato bastante grande donde poner alimento para su jauría. Las tortugas hembra tienen un carapacho notoriamente mayor que los machos y sin duda estos capazones eran de individuos femeninos. Cuando comenzamos el viaje por el río, este era innavegable sin comunidades en sus orillas. Cuanto más ancho se hacía el río, la presencia humana se hacía más frecuente. Ahora, de tanto en tanto, aparecían comunidades de personas, lo suficiente pequeñas como para ser ignoradas por los mapas. Otras veces solo atravesábamos estancias, muy pequeñas algunas y otras con tamaño suficiente para albergar todas las de poco tamaño juntas. La siguiente hacienda era de las pequeñas con unas pocas cabezas de ganado, llamada San Antonio. Allí nos invitaron a almorzar. Daba la impresión de que en esos lugares no se reciben muchas visitas y cuando alguna aparece, la gente se esfuerza por agasajarlos. Comimos arroz, porotos negros, yuca, mandioca, hervida, y tucunaré. El tucunaré es de los peces de río más sabrosos que he comido. Su cuerpo con rayas verticales amarillas y negras, tiene uno de los trucos de mimetismo más creativos ideados por la naturaleza. Donde nace su cola tiene una gran mancha circular oscura rodeada por un círculo blanco. Un depredador que lo vea y decida comerlo, atacará primero su cola pensando que es la cabeza del animal, pues esta gran mancha simula un ojo y los ojos se encuentran ubicados en la cabeza. El error del depredador le dará al tucunaré la fracción de segundo necesaria y suficiente para poder huir y salvar su vida. Después de un poco de tertulia posterior al almuerzo, continuamos remando por las aguas que dividían la selva que atravesábamos.
Nada inusual ocurrió ni persona vimos hasta que nos detuvimos en una playa para pasar la noche. El mal tiempo nos privó de disfrutar de la observación de los astros nocturnos. Sin las luces de la ciudad, es hermoso contemplar el firmamento y es asombroso la cantidad de estrellas fugaces y satélites que pueden llegar a verse en solo una hora si eleváramos la vista por las noches. Pero llovió toda la noche. A la mañana teníamos mojados la carpa, sobres de dormir y ropa.